Voy a empezar la lectura en el versículo 4, que es donde empieza la historia sobre la que vamos a reflexionar hoy. Jueces 16, 4. Después de esto, está hablando de Sansón, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrán atarte para ser dominado. Y vamos al versículo 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Y si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Vamos a detenernos aquí en la lectura. No voy a hacer todo el final de la historia, porque lo que nosotros estamos haciendo en la lectura de Sansón no es tanto ver los detalles de la historia, que cualquiera puede leerlos, sino ver la evolución espiritual y la decadencia espiritual de este hombre, que Dios lo había elegido para hacer algo grande y que fracasó. Casi siempre cuando hablamos de gente que ha triunfado, ¿no? Siempre hablamos de los que hicieron, y bueno, acá no. Acá la Biblia nos habla de un hombre que, a pesar de todo lo que Dios le dio, llegó al fracaso, ¿no? Fracasó en su vida, no fracasó el plan de Dios, fracasó en su vida. Dios no quería verlo fracasado. Nadie es llamado por el Señor para que fracase. Es lo que nosotros hacemos en nuestra vida lo que nos lleva después a los fracasos espirituales. Santiago en este sentido es muy claro, dice que la tentación no viene de los hombres, de Dios, sino que viene del hombre. No es algo que produce Dios, sino es algo que nosotros, dice, de sus concupiscencias, de sus pasiones internas. Y el problema que tuvo Sansón era un problema con sus pasiones internas. Recordamos que fue separado con un voto, el voto del nazareato, desde su nacimiento. Eso hizo que él supiera, y en este pasaje que leímos está muy claro, él sabía perfectamente en qué residía su fuerza. No lo decía, pero sabía que era su relación con Dios la que le daba eso. Hasta este momento no aparece en la Biblia que él hablara de la relación que había entre su cabellera y su voto y su fuerza, ¿no? Pero el voto sosteniéndolo, era lo que lo había llevado allí. Ahora, la vida de Sansón se divide en 2 partes. En la primera parte, él cae en el asunto de las mujeres. Y esto lo lleva a un fracaso tremendo. Después se produce un cambio en él, porque parece que reflexiona en ese tiempo, y se dice que durante 20 años él pudo llevar a cabo la obra y él juzgó a Israel. Esos 20 años, en alguna forma, él ordenó su vida y fue un juez para Israel. Ahora, nos lleva después el autor al final de la vida de Sansón.
Y lo que estamos viendo hoy tiene que ver con el final de la vida. Lo que quiere decir que el hecho de que hayamos tenido experiencias cuando empezamos y que hayamos aprendido, nos sirve para ese momento, pero podemos volver a recaer porque somos humanos. Hay cosas, las pasiones no están nunca superadas definitivamente en nuestra vida, siempre pueden aparecer. Sansón no tenía vigilancia sobre eso. Y el gran problema de Sansón fue ese, que no vigilaba sus tendencias, lo que a él le pasaba. Todos nosotros, cristianos, tenemos algo que los griegos dirían el talón de Aquiles. Talón de Aquiles era aquel hombre que era invulnerable, en la mitología era invulnerable, salvo en el talón. ¿Por qué? Porque lo habían metido en un caldo que lo había hecho invulnerable, la madre lo agarró del talón, lo puso así y el talón no fue tocado. Entonces él sabía que eso era su parte débil. Y como sabía que era su parte débil, controlaba eso, que era la parte donde podía ser vulnerable. Pero cuando llega el golpe allí, entonces ya perdió. Todos nosotros tenemos nuestro talón de Aquiles, tenemos algo que es aquello por donde el mal se filtra, por donde Satanás nos aguijonea. Todos lo tenemos. Si usted puede agarrar la historia de Sansón y usted ve que es muy claro que lo que tiene Sansón, su talón de Aquiles, son las mujeres filisteas. A él le gustan las mujeres filisteas. Claro, las mujeres filisteas tienen una liberalidad que no había dentro del pueblo de Israel. Cuando él cruzaba la frontera se encontraba con las Vegas y le gustaba eso. Y quería realmente estar allí, pero también estar aquí. Y no se puede poner un pie en un bote y otro en la orilla, porque finalmente uno se cae. Cuando él puso los dos pies donde lo debía poner, entonces fue adelante, pero ya sabía cuál era su talón de Aquiles. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que conocer es cuál es nuestro talón de Aquiles. ¿Por dónde está la parte floja de mi vida? ¿Por dónde está la parte floja de mi carácter? Todos los hombres de Dios en la Biblia tienen un talón de Aquiles. Usted fíjese Moisés. Moisés es un hombre grande, maravilloso por lo que hizo y usado por Dios. Sin embargo, él tenía un talón de Aquiles que era su ira. La ira fue el primer gran problema que él tuvo. ¿Por qué? Porque un día su ira pasó por encima de la voluntad de Dios y mató a un egipcio. Lo mató. Hizo justicia por propia mano. Y Dios le dijo, pará, así no. Vamos a ponerlo, lo mandó 40 años al desierto. ¿Por qué? Porque así no podía ser, porque él tenía un talón de Aquiles. Ahora, él está 40 años dominando al pueblo y él maneja eso. Y hay momentos en que él, que llegó a ser el hombre más manso de la tierra, dice la Biblia, tiene que manifestar la ira de Dios, pero siempre la ira controlada. ¿Por qué? Porque la ira está en nosotros y la tenemos todos nosotros. El problema es que se nos descontrola. Y a él se le descontroló ese día. Y en ese descontrol que tuvo en ese momento, en ese descontrol de su propia ira, cometió un pecado que Dios dice, así no te necesito, porque si vamos todos los días a tener un problema de este tipo, entonces no vas a poder llevar la misión a cabo. ¿Por qué? Porque la ira no estaba controlada por Dios, no estaba controlada. Fíjense que ustedes después leen que hay momentos en que Moisés maneja su ira. Cuando el becerro de oro, él manejó su ira, pero era una ira que Dios la controlaba. Hay momentos en que el hombre tiene que airarse, como dice Pablo a los Efesios, airaos, pero no pequéis. Hay cosas que nos indignan y que nos llenan de ira. Cuando uno ve una injusticia, se llena de ira, pero uno sabe mantener el control de eso. Moisés durante 40 años mantuvo el control, hasta que a lo último
a lo último, Dios le da una orden y hace, la ira se descarga en él. Y Dios dice, bueno, acá se acabó, ¿no? Pero lógicamente que mientras tanto fue un hombre activo, tenía todo eso bajo el control de Dios. Nosotros podemos ir a otros, los grandes personajes. Abraham, el talón de Aquiles era el miedo, ese era su talón de Aquiles. Tenía que hacer algo y tenía miedo. Entraba a campo extraño y tenía miedo. Y ese miedo lo llevaba a la mentira. No sabía controlar su miedo y entonces mentía. Y cuando llega a Egipto, miente sobre Sara, porque es una mujer bonita, y dice, los egipcios me van a matar. Ahí empieza la mente y el miedo. Me van a matar para quedarse con mi esposa. Por lo tanto, voy a decir que es mi hermana. Y Dios tiene que ponerle, y después se va a Gerar, después de haber aprendido esa lección, y hace exactamente lo mismo. Lo que quiere decir que ese era el talón de Aquiles de él. El miedo que lo llevaba a mentir. Y entonces tiene que hablar la verdad. Y Abraham empieza a manejar eso. Pedro es su soberbia. Pedro es el apóstol de la soberbia. Y la soberbia de él desbordaba en cualquier momento. Y el Señor tenía que controlarla hasta que lo lleva a su gran fracaso. Y después aprendió a controlar su soberbia durante el resto de sus días. Salomón tenía el mismo problema que tiene Samsón, el de las mujeres. Quiere decir que aparece en todos los hombres, aún en los grandes triunfadores de Dios, aparece siempre un talón de Aquiles. Ese talón de Aquiles lo tenemos todos nosotros. ¿Y uno qué tiene que hacer? Tiene que conocer cuál es su talón de Aquiles. ¿Cuál es? Y manejar eso, porque por allí es por donde se filtra el problema. Por ahí es por donde se filtra el pecado, por ahí es por donde se filtra Satanás. En eso que yo tengo descuidado. Cuando alguno, decía Santiago, se siente tentado, no piense que es tentado de Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado de sus propios malos deseos. Lo leo en la versión popular porque si ponemos la palabra concupiscencia y todo lo demás, no son de uso usual. Pero acá tenemos palabras de uso usual. Dice, somos tentados de nuestros propios deseos que nos atraen y seducen. Estos malos deseos nacen del pecado y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Esto era una de las cosas que no entendió Samsón. No entendió esto, los malos deseos. En este proceso, Samsón en un momento parece que entiende y durante 20 años se comporta bien. Y no da lugar a que se hable nada en ese momento, porque era un hombre que cumplía con lo que tenía que cumplir, simplemente. Pero cuando llega al final, volvemos al último ataque espiritual. Los filisteos siempre quisieron acabar con él, porque había que acabar con el hombre de Dios. Había que acabar con este hombre que es nuestro problema. Él se enamora de una mujer, Dalila. Y Dalila es, por supuesto, filistea. No se conoce ningún amor de Sansón que no sea con alguna filistea. Todo va para allá siempre. Ahora, aquí aparece una filistea. La filistea comienza a actuar sobre él porque le pagaron para eso. Comienza a actuar sobre él para descubrir el secreto de su fuerza. Y él 3 veces la engaña. Una de las veces le dice, bueno, si toman 7 mimbres verdes, si me atan, es decir, le va dando pautas. Y ella lo hace. Cuando él duerme, lo hace. Y de repente dice, Samsón, los filisteos están encima tuyo. Y él se libra. Y entonces la mujer llora porque me engañaste, porque no me dijiste, porque no me querés decir, por todo esto. Una vez. La segunda vez dice, bueno, si me atan con cuerdas nuevas, entonces... Y
se va a dormir y lo ata con cuerdas nuevas y ella grita, los filisteos están... Nada. Ahora, él tenía que haberse dado cuenta de esto. Tenía que haberse dado cuenta. Si yo digo, cada vez que digo algo, ella hace esto para sacarme la fuerza, algo tiene que haber atrás. Pero casi siempre el pecado nos ciega. Las pasiones ciegan a los hombres. Las pasiones son ciegas. Y él estaba en medio de esa pasión ciega. ¿Qué pasó? Que en esa ceguera que él tenía, no vio que esa mujer lo estaba entregando. Y finalmente, frente al llanto de ella, ¿por qué? Porque lo importunaba con sus palabras, dice, fue reducido, su alma fue reducida a mortal angustia. Lo que quiere decir que entró en un estado de tensión grande, en que sentía que se ahogaba, que no podía salir. La angustia es eso, cuando me siento ahogado. No podía salir de eso, porque se había equivocado. Se había equivocado, pero no se había equivocado se había equivocado con la mujer, porque la mujer lo estaba entregando. Y cuando él está reducido a mortal angustia, es porque ya había caído en la trampa y no tenía fuerzas para salir, y no buscó las fuerzas de Dios. Y entonces, ¿qué dice? Bueno, lo que pasa es que hay un voto. Yo soy nazareo. Y Dios está conmigo mientras que yo respeto ese voto. Y cuando yo no respeto ese voto, entonces perdería. Dice, voy a ser un hombre común. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. Cuando entra el pecado empezamos a ser hombres comunes. No porque el Espíritu Santo se vaya, sino porque deja de actuar en nosotros. Y Él tiene que decir eso. Yo soy tan débil como cualquier otro hombre, si no fuera porque Dios me da la fuerza. Está diciendo, en medio de todo esto, está diciendo una gran verdad. La gran verdad es que la debilidad es la característica humana, que nadie puede sentirse fuerte. Soy como los demás hombres, si no fuera porque Dios está conmigo. Acá dijo la verdad, pero se la dijo ¿a quién? A quien justamente le quería hacer romper el voto. Y entonces notó que romper ese voto era mucho más fácil. Simplemente constaba de cortarle el pelo. De ahí que muchos dicen, bueno, tenía fuerza por el pelo. No, el pelo no tiene nada que ver acá. Acá lo que hay es una relación con Dios, hay un voto, es una promesa que Él ha hecho. Y en ese momento Él no cumple con ese voto que ha hecho. Y es interesante que la mujer esta es astuta, es perseverante, es inteligente y es destructiva. Y el mal es astuto, es perseverante, es inteligente y es destructivo. ¿Por qué? Porque detrás del mal está Satanás. Y hay una inteligencia, hay una mente que organiza todo esto. Y es la mente de Satanás. Yo siempre recuerdo, y se los he dicho muchas veces, que Ernesto Sábato un día dijo, cuando todavía era ateo, miren, lo único que yo sé es que el mal está organizado, que responde a una mente. Y yo cuando escuché eso dije, está yendo por buen camino, porque se ha dado cuenta que hay entidades espirituales que manejan todo esto, que esto no es azaroso, que el mal está organizado por una mente detrás. Y claro, después cuando hablamos de esto, inmediatamente aparece la idea medieval, ¿no es cierto? Medieval, de Satanás como qué, como alguien con cuernos, con tridente, con cola y todo esto. Entonces, este es un cuento. Hay un ser espiritual que está gobernando a seres espirituales que son los que hacen todo esto. El mal está organizado, responde a una mente pervertida que pervierte a las demás mentes. Por eso
el apóstol Pablo le escribe a los Corintios y dice que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Está diciendo, tenemos que ser capaces de entender en qué situación estamos y dónde está el peligro. Y que nunca podemos decir el peligro ha sido vencido definitivamente. No existen victorias definitivas. La única victoria definitiva que conocemos es la victoria de la cruz. Nada más. Allí Cristo vence por encima de todas las cosas. Esa victoria es definitiva. Las nuestras son batallas que tenemos que librar todos los días. Todos los días tenemos que librar esa batalla. Por eso cuando oramos el Señor dijo que oremos, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación. Es decir, danos la fuerza para que el mal no nos arrastre. Partamos de la verdad acerca de nosotros mismos, porque muchas veces hay en cristianos con un espíritu de siempre victoria y esto y lo otro, y no se dan cuenta de sus propias limitaciones. Y si no tenemos conciencia de nuestras propias limitaciones y que el mal y el pecado siempre está al acecho, si no reconocemos nuestra debilidad como pecadores y nuestra fragilidad y buscamos la fortaleza del Señor, podemos caer en cualquier momento. Y vamos a seguir nuestro pensamiento, nuestras cosas, y después nos vemos enganchados en problemas que no podemos solucionar. Y entonces ahí clamamos. Sansón es humillado cuando no tuvo la fuerza. Le sacaron los ojos, lo ataron, lo humillaron. Cayó en manos del enemigo. Estaba con cadenas, pero las cadenas no eran como las cadenas de Pablo, vieron que está en el Nuevo Testamento. Las cadenas de Pablo eran cadenas gloriosas, eran cadenas por su fe, y entonces podía mantener el ánimo arriba. Todas las cartas de la prisión destilan ánimo. Él no, eran las cadenas de la derrota. Esas cadenas le decían que había fracasado en su vida. Satanás se hace la fiesta porque el siervo está caído. Y fíjense que los fariseos y los filisteos hicieron una fiesta para eso. Por eso tenemos que orar siempre. La oración de Jesús. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación. Sin embargo, allí, caído como estaba, en la cárcel, ciego y humillado, él empieza a clamar a Dios. Y entonces, dice, y le empezó a crecer el cabello, ¿no? Lo normal, empezó a crecer el cabello. Como diciendo, bueno, a ver si Dios puede ayudarme y si podemos renovar el voto. Y entonces dice que lo llevaron para una fiesta donde se iban a burlar de él. Lo llevaban al templo de sus dioses, llevaban al gran campeón que los tuvo en jaque, los llevaban al templo de sus dioses, los filisteos, para jactarse de que lo habían vencido. Y dice que él llegó y pidió, ciego como estaba, que lo pusieran entre las dos columnas principales. Y cuando la fiesta estaba en su esplendor, él gritó, muera Sansón con todos sus filisteos. Y corrió esas columnas, casi eran posiblemente hayan sido columnas de madera en ese momento grandes, las corrió y se vino todo abajo. Pero el grito de les muera Sansón con todos los filisteos, muera, yo también caigo acá. No tenía por qué haber caído. Pero no tuvo en cuenta que tenía un talón de Aquiles. Cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios recorre el Antiguo Testamento, él dice, estas cosas sucedieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas están escritas como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que estamos en este momento de la gracia. Está diciendo que el Antiguo Testamento tiene un tremendo valor de ejemplo para nosotros cuando sabemos leerlo adecuadamente.
Y nos está diciendo que allí hay algo que Dios nos está diciendo. Por lo tanto, cuando yo leo la historia de Sansón, siento que hay algo que Dios me está diciendo a mí, que no tengo que actuar de acuerdo a mis impulsos, porque los impulsos son destructivos y me llevan al fracaso total, si tengo que actuar bajo la dirección de Dios. Y después que dice eso, les dice, el apóstol Pablo dice, el que piense estar firme, y yo creo que todos pensamos estar firmes, ¿no? Dice, mire que no caiga, como diciendo, mantenga vigilancia. No crea que la firmeza de hoy es la firmeza de mañana. Mantenga la vigilancia sobre su propia vida. El que quiere estar firme, mire que no caiga. Pero también dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No es que yo fui tentado más allá de lo que... Todo es humano. Dice, pero Dios, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir y nos dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar. Y acá hay un tremendo consuelo de Dios. Nadie va a ser tentado más allá de lo que pueda resistir. Y en el momento oportuno, Dios va a mandar el oportuno socorro para que uno pueda soportar eso. Pueda soportar. El Dios de amor y de misericordia fue benevolente con Sansón. Cuando usted lee la historia de Sansón, dice, realmente el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira. Lo toleró una y otra vez, lo toleró. Y tenía él todos los recursos para salir y no salió. Por eso termino con estas palabras del apóstol Pablo a los Corintios. Estas cosas son ejemplo para nosotros. El que piensa estar firme, vigile su propia vida espiritual, porque puede caer. Y recuerde que cuando uno cae, no cayó porque fue mayor a sus fuerzas. Dios dice, tenías todo a tu disposición. El asunto es que no supiste manejar tu propia vida. Y Sansón no solamente no supo manejar, sino que se obcecó en las decisiones que tomaba. Y cuando esas decisiones eran malas y siguió adelante, entonces fue al fracaso final. Y Dios quiere, cuando nos llamó y cuando nos dio el Espíritu Santo, en alguna forma el Espíritu Santo es un poco como la prenda, como el pelo de Sansón, ¿no? Es lo que garantiza la presencia de Dios en nosotros, permanente. Pero si nosotros lo apagamos, si nosotros al Espíritu Santo lo entristecemos con nuestra conducta, deja de funcionar y aparece la angustia y la tristeza. Este es el signo de que estamos en peligro. Cuando en nuestra vida espiritual aparece la angustia y la tristeza. Y por eso necesitamos estar continuamente dependiendo del Señor para que nos dé todos los días la victoria. Podemos decir, como el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, gracias a Dios por Jesucristo, gracias a Dios por Jesucristo, porque en Jesucristo nosotros tenemos la victoria. Nos vamos a poner de pie. Señor, te rogamos esta mañana que nos hemos reunido en este lugar para hacer una reflexión dolorosa sobre nosotros mismos, que tu Espíritu trabaje en nosotros y nos dé entendimiento para comprender la voluntad tuya para nuestra vida, para saber cuáles son los recursos espirituales que tenemos y para vivir entendiendo que el peligro siempre acecha nuestra vida. Y Señor, permítenos estar firmes y vigilantes sobre nuestra conducta, sobre nuestras reacciones, sobre nuestras acciones, sobre nuestras decisiones, para que hagamos todo de acuerdo a la voluntad tuya. Señor, te rogamos que esta semana podamos ser testigos tuyos y frente al desafío que tenemos
de estos 3 domingos, te rogamos que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad de buscar a otro para que entienda cuál es el mensaje, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y te rogamos también por nuestro país, para que la bendición tuya pueda descender sobre esta tierra y que tengas misericordia de nuestro país en esta hora. Te rogamos, Padre, que la paz tuya esté en nuestros corazones y que seamos instrumentos de tu paz todos los días, para que donde haya necesidad, nosotros podamos poner la paz de Jesucristo. Bendícenos, Señor, al salir de este lugar. Te lo rogamos por Cristo Jesús.